Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Dale, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buen día. ¿Qué tal, profe? Buen día. Buen día, buen día. Buenos días. Salud. No me di cuenta. Se está resfriando ya. Algunos ya se está resfriando, que no nos contagien. Bueno. Acá estoy. Buenos días. Buenos días. Le explico lo que pasó. Se me complicó mi computadora. Se ve que el primer día, el segundo, no sé cuándo fue que tuve que dar clase todo el día, se me ha revelado y ayer ha quedado en el técnico. Me prometieron que para hoy me la van a arreglar. Y yo esta invitación la hice con otra computadora y metí una pata, que fue tener que estar admitiéndolos a todos, ¿sí? Entonces después yo le puse ahí en el correo que ese va a ser el link para todo el año, pero lo más probable es que lo cambie, ¿sí? Presten atención nomás porque casi seguro que lo voy a cambiar para el jueves que viene, sería, ¿no es cierto?, para la clase de teoría, porque yo, como son ustedes muchísimos, comparando con otro, con la división de la noche, por ejemplo, que yo también tengo clase, no tengo que, anoche no tardé tanto en estar dándole admisión a todos. Entonces, acá dice que hay unos a la espera, bueno. No puedo estar haciendo esto porque ya van 3 minutos de la clase que, entre comillas, pierdo, ¿sí? Entonces, casi seguro que lo voy a cambiar, ¿sí? Porque no me di cuenta de ponerle eso, que no tenga que estar yo admitiendo. Y como hoy estoy sola porque la profe Irma no puede estar porque a veces hace ella eso, o un auxiliar de segunda, que solemos tener en los cursos numerosos que nos ayude, así que estoy complicada hoy. Así que le pido disculpas y bueno, al que vaya entrando, le voy a dar dando la admisión. Las clases pasadas, el martes, di clases yo, ¿no es cierto?, de teoría para que ustedes puedan hacer, aunque sea el ejercicio 1, porque estaba programado en realidad hacer el 1 y el 2 nomás para la primera clase. Por eso fue que al tener el horario de práctico antes de la teoría, sí, decidimos, bueno, comenzar por la teoría y pensé que iba a ser más rápida la clase. Y bueno, así fue que la profesora Irma no pudo prácticamente empezar, porque ella todavía no tiene, ella comenzó recién el año pasado, en el segundo cuatrimestre, cuando se jubiló. La profesora Robles, habrán escuchado el nombre, ¿sí? Ella dejó 4 cargos, bueno, y ahí hubo que incorporar a 2 profesoras, 3 en realidad, profesoras nuevas, ¿sí? 2 de práctico y una de teoría. Entonces, por eso es que estamos organizándonos de vuelta, digamos. Si bien el año pasado ya pasamos por todo esto del Zoom y de las clases virtuales y demás, estamos un poco otra vez con esta historia de organizarnos. Y yo no sé por qué será, a mí me cargan, mis colegas me dicen que es porque me quieren, los chicos, que siempre esta división, ¿qué? ¿Es verdad, dicen? Eso es verdad, sí. Diciendo que te Bueno, queremos, no te miente. así dicen, sí. Bueno, sí, da la casualidad que siempre el ICA tiene más alumnos que el ICB. Y lo mismo pasa con el IQA, tiene más alumnos que el IQB, ¿sí? Entonces, bueno, si es porque me quieren, les agradezco, pero, ¿sí? Se complica por ahí la situación. Bueno, a ver, ¿quién es? Acá hay otro.
Ustedes son, según la última vez, porque antes de ya no quise mirar más, eran 133 en el ICIA. Y en el ICIB creo que apenas no llegan a 100. O sea que, bueno, sin palabras. Bueno, creo que están todos. Profe, antes que comience, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no, Gustavo, te escucho. Profe, yo soy recursante según la ordenanza 1648. Yo estoy A en el la puse. CISACAP en su materia, pero en el campus todavía no me habilitaron. Ah, Mandé bueno. mensaje al alumnado y al del campus, pero no me contestan. No sé Bueno. cuáles son los pasos a seguir. Sí, está bien. Tenés que enviar, todos los que están en esa situación tienen que enviar un correo al campus. Yo, la verdad, en este momento no tengo a mano ese correo, pero hay que enviar un correo, un mail directamente al campus para que se los cargue, ¿sí?, en el aula virtual, ¿sí? Porque teóricamente parece que hasta el 8 de marzo nomás era la inscripción. Bueno, y ahí se inscribió a todos los que figuraban hasta el 8 de marzo. Eso fue otro problema. Ustedes saben que para mandar la invitación nos encontramos, por ejemplo, con IQA, el domingo que estábamos ahí mandando las invitaciones para la clase del lunes, resulta que en IQA había 4 comisiones y nosotros no sabíamos por qué, digamos, porque en el CISACAD a mí me figuraban 86 alumnos nomás, pero cuando yo sumaba todos los que estaban ahí en la inscripción eran muchos más. Entonces pasó, dice que cargaron al campus todos los que se inscribieron hasta el 8 de marzo, que aparentemente era hasta ahí la inscripción, y quedaron fuera, bueno, el resto. Entonces van a hacer otra planilla. Entonces tienen que enviar concretamente un mail al campus especificando su número de legajo, apellido y nombre completo, y a las materias que quieren ser incorporados. O sea, si son ingresantes, van a tener que enviar todas las materias que tienen que cursar, ¿no es cierto? Y si son, como en este caso, como Gustavo, bueno, tendrá que enviar álgebra nomás, o la que esté recursando. Algunos supongo por ahí recursa álgebra y análisis, bueno, se tendrá que escribir en las dos. Esa fue la indicación que dio la profesora del Valle, que es la titular de la cátedra, que le pasaron eso desde sistema. La profesora, habrán oído también hablar de la profesora Mirta Giovannini, que ella es la encargada de hacer ese trabajo, de cargar a los alumnos. ¿Sí? ¿Quedó claro, Gustavo? Sí, profe, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, creo que más o menos están todos. Después voy a ver, bueno, acá en el chat veo que hay, supongo que por ahora me están saludando nomás. No hay ninguna pregunta, o hay alguna pregunta. Bueno, otra cosa que yo les dije ayer, el martes, yo les dije que había grabado la clase, porque el año pasado hacían así. Sí, ahí justamente le voy a contestar a Santiago. Nosotros el año pasado, sí, como empezamos con esto un poco aprendiendo entre todos, lo que hacíamos era grabar una clase, como yo les dije, grababa el lunes, ¿sí? Que tenía, porque el lunes tenía primero la teoría y después tienen la práctica, entonces se prestaba para grabar, ¿no? Como en el caso de ustedes, digamos, que primero tienen la práctica y después la teoría. Entonces, el año pasado la profesora del Valle dijo, bueno, cada profesor tome un curso, grabe la clase, y eso se sube a una carpeta, un drive que ella creó. Entonces ustedes entraban, ¿no es cierto?, los alumnos, y buscaban, decía, clases profe Welky, y bueno, ahí iban todos los alumnos míos, digamos, de las 4 divisiones que yo tengo, y buscaban la clase que yo di. Y también estaban las clases, por supuesto, de los otros profesores, ¿sí? Que en realidad el año pasado éramos 2, nomás la profesora de teoría, la profesora del Valle y yo. Y entonces, este año la profesora decidió cambiar y pidió que todos los profesores graben sus clases, porque ella creó, ¿sí?, en otro lugar, creó un drive donde hay mucha capacidad y van a poder ver la clase de todos los profesores, ¿sí?, de todos los profesores de teoría y de todos los profesores de práctica. Por lo menos los de teoría, o sea, los más antiguos en la cátedra,
¿sí? Vamos a hacerlo. No sé si los más nuevos lo van a hacer, ¿sí? Pero es el comentario que le quería hacer. Y la grabación de la clase del martes, como le tocó grabar a la profesora Irma, porque ella fue la que convocó a la reunión y ella todavía no tiene el famoso correo institucional, vieron que se le cortó y ella, bueno, iba a reiniciar y mientras que reinició, pasó el tiempo y bueno, prácticamente no pudieron comenzar. Y el problema es que después me llamó pobre, preocupada porque la grabación esa se perdió, ¿sí? Entonces, para la primera clase, si la quieren ver, bueno, van a tener que recurrir, por ejemplo, a la clase que yo di anoche, ¿sí? En IMB. De todas maneras, todavía no subí nada, ¿sí? Anoche yo di clase de teoría en el IMB, ¿sí? Y di completa, ¿sí? Desde el comienzo hasta el final. Sin tantos detalles, porque no me iba a alcanzar el tiempo, porque también la profesora del práctico hizo una introducción, ¿sí? Explicándole cómo se va a trabajar en la materia, etcétera, etcétera. Entonces, pero logré justito terminar, ¿sí? Y lo mismo pasó en el IQA, o sea que si ustedes miran después la clase del IQA, ahí van a ver que también di la clase justito. O sea, tenemos un cierto tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros nos tenemos que arreglar con ese tiempo, porque ustedes, como bien lo dijeron el otro día, después tienen otra clase. Bueno, y los chicos de la noche, pobres, yo le puse de 22 a 23:30 y se quedaron todos, pero la clase en realidad es de 21:55 hasta las 23:25. Ese es su horario. Pero estuvieron todos, se quedaron todos y bueno, la primera clase estuvo completita. Bueno, creo que más o menos ya están todos. Veo que hay 113, acá hay uno que está esperando. Ahí, ¿dónde está que se me fue? Bueno, después le iré admitiendo al que va apareciendo ahí abajo, ¿sí? No quiero perder más tiempo porque quería hacer un repasito de lo que quedó medio cortado la clase pasada, que son las las operaciones, suma, resta y multiplicación de un vector con un escalar y las propiedades, ¿sí? Así que yo lo que le voy a pedir es que silencien todos los micrófonos y cuando tengan que hacer una pregunta, no hay problema, me paran, abren el micrófono eh, y hacen la pregunta. Y si no, bueno, también puede ser por el chat, lo que pasa que sola me cuesta atender las dos cosas. Pero en principio vamos a tratar de que salga todo bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? De todas maneras, todas las clases le vamos a ir recordando, ¿sí? Las dos profesoras, todo lo que ustedes quieran ir sabiendo. Porque sabemos que muchos están empezando y bueno, la clase en la facultad es distinto que en la secundaria, ¿sí? Bien. Creo que ahí están viendo mi pantalla. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bien. A ver, ahí está. Bueno, voy a pasar rapidísimo, pero voy a poner a grabar, a ver, ¿dónde era que se ponía a grabar? Esto de trabajar con computadora ajena, ay Dios. Esperen un ratito.
Bueno, ahí entonces voy a hacer una revisión rápida, ¿sí? De todo lo que vimos el martes y ya comencé a grabar para que quede grabado. Bueno, acá ustedes veían la bibliografía, acá veían, ¿no es cierto?, ejemplos, pasé rápido, ejemplos donde se usan vectores, ¿sí? La definición geométrica de un vector, los elementos que sí o sí tiene un vector, ¿sí? Después veíamos, la clasificación de vectores, equivalentes iguales. Después veíamos cómo se definía un vector en forma algebraica por sus componentes. Vimos cómo se representaba un vector en el plano. Vimos cómo se trabajaba con un vector dado por sus versores, ¿sí? Acá la representación en R2. Acá veíamos que también se extendía el concepto de plano al espacio con 3 componentes. Ahí está la representación del vector en R3, acá con numeritos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? No armar el cuerpo geométrico ese. Acá están los vectores expresados en función de sus versores en R3. Aparece un nuevo versor que es el K, ¿sí? Acá está representado un vector A, ¿sí? En el espacio y no están los ejes, vieron como les decíamos que tienen que estar, pero es por cuestiones, está hecho con GeoGebra esto, por cuestiones de que se vea mejor el A. Bueno, el espacio en Rn lo definimos, pero dijimos que no lo usamos. Sí les recalcamos que un vector se puede expresar como vector renglón, o sea, horizontalmente, digamos, o como vector columna, en forma vertical. Lo más importante de todo lo que vimos es cómo se halla el módulo de un vector. Vimos que se halla por Pitágoras, ¿sí? Con la raíz cuadrada de, en este caso, x cuadrado más y cuadrado. Y si fuese en el espacio, se agrega más z cuadrado, se agrega la otra componente. Bueno, después vimos una actividad, ¿sí? Que estaba resuelta acá, hallar la distancia entre 2 puntos. Me parece que me salté una, sí. Acá está. Vimos, ¿no es cierto?, que también podíamos hallar la distancia entre 2 puntos como si fuera el módulo de un vector. Y también usamos la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, o sea, Pitágoras. Y esto ya les dije yo que se va a usar en geometría. Bueno, después venía la actividad, que ahí estaba resuelta, ¿no es cierto?, para R3, y la otra era un poco para que ustedes trabajen, pero nunca vamos a trabajar en R5, ¿sí? Allí veíamos cuando dos vectores son paralelos, es decir, que un vector era paralelo a otro cuando era multiplicado por un escalar. O sea, en este caso, por ejemplo, el U es el doble de B. ¿Por qué? Porque multiplicado B por el escalar 2 me daba un nuevo vector. Y les decía yo que para geometría les era muy útil esta relación, ¿sí? La relación de proporcionalidad que existe entre las componentes del vector U y el vector B. ¿Sí? Que los dos, haciendo los dos cocientes, me tiene que dar el número 2 por el que yo multipliqué un vector para obtener el otro. Bueno, acá vemos la suma, ¿sí? La suma de vectores en forma gráfica, ¿sí? Si bien esto lo van a trabajar bien en el práctico, veíamos que si yo sumo 2 vectores, el resultado me da un vector. Si sumo 4 vectores, el resultado me da un vector, ¿sí? Y usábamos el método de la poligonal, ¿sí? Que ustedes lo van a trabajar en física, lo habrán visto en el seminario y algunos hasta en la escuela industrial. Perdón, la costumbre, en la escuela secundaria. Si los vectores, ¿no es cierto?, están dados en R2, tienen 2 componentes, entonces la suma de esos 2 vectores va a dar un nuevo vector y sumo componente a componente, es decir, las X con las X, las Y con las Y. Si estuviese en el espacio, tendría una tercera componente, Z1 y Z2, y la suma sería, ¿no es cierto?, X1 más X2 más X3 sería, porque acá estamos trabajando con la misma letra, y después Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3. Después definimos el vector opuesto. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos para la
diferencia o resta de vectores. Entonces vimos que un vector B, ¿no es cierto?, tiene su correspondiente opuesto y que va a tener el mismo módulo y dirección que él, pero sentido contrario. ¿Por qué? Porque si B es el vector 4 menos 5, su opuesto es el vector menos 4, 5. Es decir, le cambio el signo. Si 4 es positivo, acá va a ser negativo, y si el 5 es negativo, acá va a ser positivo. Todo vector, vamos a ver en las propiedades, va a tener su opuesto. Y para esto era que usábamos el opuesto a un vector, para resolver la diferencia de vectores, porque lo transformamos en una suma. Es decir, si yo tengo que el vector A restarle el vector B, lo que hago es, a partir de un punto, traslado la paralela al vector A, ¿sí? Y en lugar de el extremo de A, trazar la paralela al vector B, lo que hago es trazar una paralela a este vector, porque este tiene la misma dirección que este, pero sentido contrario. Entonces voy a trabajar, en lugar de trabajar con B, voy a trabajar con el opuesto de B. Entonces, este vector, que tiene origen en este punto y extremo acá, va a ser el resultado de una suma, pero va a ser el resultado de una suma de A sumarle el opuesto de B. Y eso no es otra cosa que la resta de A menos B. Y acá, ¿no es cierto?, está un poco la explicación, que yo les había dicho, miren esto, y después vemos allá arriba. Restar U menos B es igual a U sumarle el opuesto de B, ¿sí? O sea, por sugerencia y conveniencia le decimos que siempre hagan así, para que no se confundan con los signos, porque siempre, siempre, siempre el problema en álgebra son los signos. Y les digo esto porque estoy dictando con la profesora del Valle un curso súper intensivo, como dicen los alumnos, que se dictó este verano y que estamos finalizando, y siempre el error son los signos. Es bastante complicado que entiendan los famosos signos. Bueno, y U y B son dos vectores, entonces la resta me va a dar un vector diferencia. Eso va a ocurrir si, solo si, este vector, que sería el minuendo, es igual a la suma del sustraendo más el resultado de la diferencia. O al revés, ¿no es cierto? Da lo mismo poner B más D que D más B, porque la suma de vectores es conmutativa, que es una de las propiedades que vamos a ver enseguida. Bueno, si resto, ¿no es cierto? Estamos en la misma historia. U sub 1 menos U sub 2, a U sub 1 le sumo lo opuesto de U sub 2. Entonces, U sub 1 conserva sus componentes tal cual me dieron en el dato, pero en lugar de poner menos, pongo más. ¿Sí? El error más común es que suelen poner menos acá y menos acá también. No, si acá pongo más, acá va a ir el opuesto de este. ¿Sí? Los que cambian los signos son las componentes de U sub 2. Entonces queda menos x2 menos y2. Y por supuesto que acá va a quedar x1 menos x2 y 1 menos y2. Y esto se extiende a R3. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? Numérico. Fíjense, U sub 1 es 4 menos 2 y U sub 2 es menos 1, 3. Entonces, resolver analíticamente, porque la gráfica no está, creo, no me acuerdo, ¿sí? A 4 menos 2 le sumo el opuesto de este. El opuesto de U sub 2 es, si esto es negativo, acá viene positivo. Y si esto es positivo, acá viene negativo. Entonces vamos a tener 4 más 1, 5, y acá vamos a tener menos 2 más menos 3. Signos iguales, sumo los valores absolutos, 2 más 3, 5, y le coloco el mismo signo, o sea, negativo. Ahí, me pasé. Bueno, y la otra, creo que no me pasé, a ver, sí. La otra operación, aparte de la suma de vectores, ¿sí? Con la que trabajan ahí desde el comienzo, es el producto o la multiplicación de un vector por un escalar. Si yo tengo un vector y un escalar, que acá en lugar de llamarse k, como generalmente se le llama a los escalares, se le llama lambda, y que pertenece a los números reales, el producto de un vector por un número real siempre da por resultado un vector.
sea, si yo multiplico un vector por un número, resultado, vector. Acá está escrito simbólicamente, ¿sí? Les decía yo, tienen que empezar a practicar la simbología para todo vector y para todo lambda que pertenece a los reales. Obviamente el vector pertenece a un conjunto de vectores. Se cumple que el producto de lambda por b pertenece a b. O sea, me da un vector. Y si conozco las componentes, multiplicar lambda por un vector en R2 es multiplicar cada componente por lambda. O sea, como una propiedad distributiva, como dicen los alumnos. Lambda por x1, punto y coma, lambda por y1. Bueno, acá había una actividad que era simplemente dibujar un vector cualquiera, ¿sí? Y multiplicarlo por 2, por menos 2 y por un medio. Y la pregunta era, ¿en qué se diferencia el vector original que dibujan y el que se obtiene multiplicando por un número real positivo y por un número real negativo? En este caso son números enteros y hay un fraccionario, ¿no es cierto? Entonces, multiplicar por 2 significa que el vector que yo dibuje va a ser el doble del que yo dibujé, digamos. Multiplicar por menos 2 le cambiará el sentido, nada más, ¿sí? La dirección será el mismo y el módulo también. Y multiplicar por un medio sería, ¿no es cierto?, que el vector que yo dibujé, al multiplicar por un medio me va a dar la mitad del vector, ¿sí? Y si es por menos un medio será el opuesto. Bueno, eso era como para que practiquen, digamos. Y esto es lo que di muy rápido, ¿sí? Y que le dije a la profe del práctico que iba a repasar un poco antes de comenzar con el tema que sí. Las propiedades de la suma de vectores son 5, ¿sí? Acá están los nombres. Ustedes fíjense que están dados todos en forma simbólica, ¿sí? Pero lo que yo siempre les digo es traten de saberlo definir a la propiedad en forma coloquial y después en base a eso se escribe la simbología, porque si no se escribe de memoria esto y me equivoco en un signo y ya va a estar mal la propiedad. La primera es la que se llama, el nombre completo de esta se llama ley de composición interna o ley de cierre, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Porque cuando yo tengo dos vectores que pertenecen a un mismo conjunto de vectores, si yo los sumo, el resultado me da un vector y también pertenece a ese conjunto de vectores. Entonces, para todo B1, B2 que pertenece a B, se cumple que B1 más B2 pertenece a B. La propiedad asociativa, el nombre de asociativa ya me está diciendo que necesito un vector más porque tengo que asociarlos. Entonces, da lo mismo asociar los dos primero y obtengo un vector de resultado y a ese vector sumarle este otro, que sumar los dos últimos y al primero sumarle ese vector. Eso es lo que dice acá en todo en lenguaje simbólico, ¿sí? El cuantificador para todo también lo van a usar en análisis, para todo B1, B2, B3 que pertenece al conjunto de vectores, se cumple, ¿sí? Uy, no sé qué pasó. Esperen un ratito porque ya sé lo que pasó. Bueno, se cumple, les decía, ¿no es cierto?, que se cumple o se verifica que se da la propiedad asociativa, ¿sí? Después, en la propiedad conmutativa, el nombre me dice conmutar quiere decir cambiar de lugar. Entonces, da lo mismo sumar B1 más B2 que B2 más B1. ¿Sí? Para todo vector. B1, B2. Ahí hace falta dos vectores más. Bueno, y las dos con las que tienen que tener cuidado son estas. Existencia del elemento neutro. El elemento neutro es el vector nulo, ¿sí? Que se puede simbolizar con un 0, como está acá, o con una O también. Y después más adelante vamos a ver que para matrices, por ejemplo, usamos la N, porque también existen matrices nulas, por ejemplo. Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado con los cuantificadores. Primero va el existencial y después va el para todo. Porque acá en la otra propiedad primero va el para todo y después va el existencial. ¿Por qué? Porque acá dice que existe el vector nulo que pertenece al conjunto de vectores tal que
para todo vector que pertenece también al mismo conjunto, se cumple que si al vector B yo le sumo el vector nulo, a derecha o a izquierda, como solemos decir, es decir, cumpliendo con la propiedad conmutativa, el vector nulo más B me da el mismo vector. Entonces, existe el vector nulo para todo vector B. En cambio, en la existencia del elemento opuesto, o también llamado simétrico, es para todo vector B que pertenece al conjunto de vector, existe su opuesto, llamado menos B, que pertenece al mismo conjunto, tal que si yo a B le sumo su opuesto, o al revés, al opuesto le sumo B, me da por resultado el vector nulo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con los cuantificadores. Para el elemento neutro, primero el existe, después el para todo. Para el elemento opuesto, primero el para todo y después el existe. Bueno, y este par, ¿no es cierto? El par formado por el conjunto de vectores con la operación suma tiene estructura de grupo abeliano. Esto está escrito acá, pero ustedes son de ICI, así que lo van a ver en matemática discreta. Ahí van a tratar todas las estructuras algebraicas que se pueden dar, ¿sí? Existe grupo, anillo, cuerpo, etc. Y después tenemos las propiedades del producto de un escalar, ¿no es cierto? Las propiedades del producto de un escalar por un vector o de un vector por un escalar, es lo mismo, ¿sí? También son 5. La primera es la llamada ley de composición externa o abreviado ley externa. ¿Por qué se llama ley externa? Porque trabajo con dos conjuntos, un conjunto de vectores y un conjunto de escalares. Entonces, para todo vector que pertenece al conjunto de vectores y para todo lambda que pertenece a los números reales, se cumple que si yo multiplico lambda por b, obtengo un vector que pertenece a b. Entonces, esto es lo mismo que veíamos recién en vectores paralelos. Ojo con la distributiva, porque hay dos propiedades distributivas. La distributividad del producto respecto a la suma de vectores y la distributividad del producto respecto a la suma de escalares. Ustedes siempre tienen que mirar esto. Si dice suma de vectores, tengo que trabajar con dos vectores. Si dice suma de escalares, tengo que trabajar con dos escalares. Entonces, ¿qué dice acá? Que para todo B1 y B2 que pertenece a B y para todo lambda, un solo lambda que pertenece a R, se cumple que el producto de lambda por la suma de B1 más B2 es igual a lambda por B1 más lambda por B2. Es decir, aplico la propiedad distributiva de multiplicar un número por el primer vector más el mismo número por el segundo vector. O sea, da lo mismo a sumar y multiplicar después que hacerlo así. Cuando tenemos el producto respecto a la suma de escalares, vamos a tener un solo vector y dos escalares. Entonces, otra vez, para todo vector que pertenece a B y para todo lambda 1, lambda 2 que pertenece a R, se cumple que si yo sumo los escalares lambda 1 más lambda 2, esto me da un número. Y multiplico por el vector, me da un vector, que es lo mismo que hacer lambda 1 por B, o sea, es como una propiedad distributiva al revés, dicen los alumnos. Usted multiplica, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda. Entonces va lambda 1 por B más lambda 2 por B. O sea, siempre es una distributiva como su nombre lo indica. Entonces, es lo mismo sumar los escalares y multiplicar por un vector que hacer el producto del primer escalar por el vector, me da un vector, más hacer el producto del otro escalar por el vector, que me da un vector, y la suma obviamente me da un vector. La propiedad asociativa, ojo, porque la asociativa es asociativa, pero con respecto a los escalares, ¿sí? Entonces, va un vector y dos escalares. Para todo vector que pertenece a B y para todo lambda 1, lambda 2 que pertenece a R, se cumple que si yo multiplico los dos escalares, me da un número, y eso multiplico por un vector, me da otro vector. Y puedo hacer el escalar lambda 2 por B, que me da un vector, y a ese vector volver a multiplicarlo por el escalar lambda 1. Y obviamente siempre me da el mismo vector. Y por Profe. último, el elemento, sí.
¿Y sería lo mismo poner entre Claro, paréntesis al lambda 1 por b y a eso multiplicarlo por el lambda 2? sí, da lo mismo, sí, da lo Ah, ok, mismo, ok. sí, porque son números, ¿sí? Acá por una cuestión de orden siempre ponemos lambda 1, lambda 2 y acá también, digamos, ¿eh? Como que asocio lo último pero sí, da lo mismo porque el producto, acuérdense, el producto de números, dice el producto, el orden de los factores no altera el producto, digamos, o sea que este número da 2 por 3, 6, por ejemplo, y cuando trabajo acá, bueno, multiplicaré 3 por el vector y después por 2, y si fuera al revés, ¿no es cierto? Multiplicaría, bueno, primero por 2 y después por 3. Sí, da lo mismo. Bueno, profe, gracias. De nada. Y la última propiedad es la del elemento neutro, ¿sí? Que es para el elemento neutro del producto, es el más fácil de todo. ¿Por qué? Porque el elemento neutro es el 1, ¿sí? Entonces, para todo vector existe el 1, o sea, es un lambda muy particular, digamos, vale 1, que pertenece, por supuesto, a los números reales, y cuando yo multiplico el escalar 1 por b, me da el mismo vector. Bueno, esas son, ¿no es cierto?, las 5 propiedades primeras, que son de la suma de vectores, y estas 5 que son el producto de un escalar por un vector o un vector por un escalar. Estas mismas propiedades las vamos a volver a ver cuando trabajemos con matrices, ¿sí? Y las vamos a volver a ver cuando trabajemos en espacios vectoriales. O sea que se van a ver repetidamente esta notación, ¿sí? Bien, ahí termina, ¿no es cierto?, lo que yo tenía que dar bien en detalle, digamos, en la clase del martes. Entonces, ahora voy a tener que dejar un ratito de compartir esto para pasar a compartir lo de la clase de hoy, ¿sí? Pero por lo menos quedó grabado acá ahora un rápido repaso de todo. Bueno, ahí creo que se está viendo, bueno, la carátula es la misma, pero ahí va a aparecer, ¿no es cierto?, el tema que sí, que es producto escalar. En la primera clase yo ya les comentaba, ¿no es cierto?, creo, y si no les vuelvo a comentar, que aparte de las dos operaciones de esa primera, suma de vectores y producto de un vector por un escalar, nosotros vamos a ver 3 productos, ¿sí?, con vectores. El primero se llama producto escalar, el segundo que vamos a ver se llama producto vectorial, y el último se llama producto mixto. Y con eso termina este tema de la unidad 1. La unidad 1 está formada por vectores y por matrices, ¿sí? Y todo eso es lo que va a entrar en las actividades áulicas y en el primer parcial. Bueno, el producto escalar, como su nombre lo indica, me da por resultado un escalar, o sea, un número. Esto tiene que quedar claro desde el comienzo. En el producto vectorial, lo que obtengo de resultado, como su nombre lo indica, es un vector. Y en el producto mixto vamos a ver que volvemos a obtener un escalar.
Porque el error más común es confundirse y que en el producto escalar les dé un vector y en el escalar le dé, que en el escalar le dé un vector y que en el vectorial le dé un escalar. Bien, acá está la definición del producto escalar, ¿sí? Dice, dados dos vectores A y B. Los vectores se pueden simbolizar con letras mayúsculas, con letras minúsculas, no importa cuál sea la notación. Lo importante es que tenga esta flechita arriba, ¿sí? Y esto sí se llama flechita, porque es un símbolo, ¿sí? Entonces, dados los vectores A y B, y el ángulo comprendido entre ellos, que puede llamarse alfa, beta, gamma, o como en este caso omega, ¿sí? Son todas letras griegas que simbolizan a los ángulos, ¿sí? La definición es la siguiente. El producto escalar de dos vectores A y B es un número real que se obtiene multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo que forman, ¿sí? Es decir, si yo hago el producto escalar de A y D, eso va a ser igual a, como ustedes ven acá abajo, el módulo de A, ¿sí? Por el módulo de B, por el coseno del ángulo comprendido, o del ángulo que forman, ¿sí? De esa manera se define el producto escalar, y me va a dar un número de resultado. ¿Quedó clara esta definición? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Acá hay una actividad que dice obtener la incógnita que se pide en cada caso. Y me dice, o sea, la parte A, el módulo del vector, o sea, lo que tengo que obtener es el módulo del vector U, si yo sé que el producto escalar de U por B es igual a 12. Si sé, ¿no es cierto?, que el módulo del vector B vale 2 y el ángulo que forman, el ángulo θ que vale 30 grados. Entonces, con esos datos, ¿no es cierto?, yo tengo que obtener el módulo de U. Obviamente que voy a tener que usar la definición anterior. O sea, yo sé, ¿no es cierto?, que el producto escalar de U por B era, ¿se acuerdan?, el módulo de U, que es lo desconocido, por el módulo de B, que es conocido, por el coseno del ángulo, no, o sea, de 30 grados, que lo puedo sacar. Y que sé, ¿no es cierto?, que el coseno de 30 vale, bueno, no es un número exacto, es 0,866, para cortar ahí, ¿sí? Porque es un número con infinitas cifras decimales. Entonces yo tendría que reemplazar, ¿no es cierto?, los datos que tengo y despejar la incógnita, ¿sí? Bueno, generalmente los ejercicios, van a ver después, no son exactamente de este tipo. Esto es como para practicar la definición. Y en este caso pide hallar el ángulo que forman los vectores U y B. Esto sí solemos usar bastante y no solo ahora, sino en geometría. Es decir, si yo, ¿no es cierto?, conozco el módulo de los vectores, ¿no es cierto?, puedo obtener el ángulo que forma. Entonces, acá abajo, ¿no es cierto?, se me vino acá abajo esto y no veo, pero tengo, ¿no es cierto?, que dice U por B es igual a 3, o sea que en este caso, y el módulo de U, bueno, no alcanzo a leer ahí, a ver cómo se hacía para mandar esto arriba, no me acuerdo cómo era y no quiero meter la pata. Bueno, puedo, ¿no es cierto?, para hallar el ángulo, o sea, siempre usando la definición, voy a volver a la anterior. Si yo tengo la definición, ¿no es cierto?, si yo quiero saber el ángulo, lo que hago es pasar al otro miembro el producto de los módulos. Entonces voy a tener el valor del producto escalar, que era 12, y tengo que dividir por el módulo, ¿sí?, de los vectores, que son números, y de esa manera despejo el coseno del ángulo, y lo hago con la calculadora, ¿no es cierto? Y el ángulo va a ser la función inversa del valor que me da. Bueno, acá viene lo más importante, que es los casos particulares del producto escalar. Estaba mirando
A ver, tenía el ejemplo ese, no tenía. Bueno, ¿qué pasa con el producto escalar si los ángulos varían? ¿Sí? El ángulo que forman los dos vectores puede ser un ángulo agudo, o sea, menor de 90 grados, menor de un recto que mide 90 grados. Puede ser obtuso, es decir, mayor de un recto, mayor de 90 grados, o bien puede valer exactamente 90 grados. ¿Qué sucede? Si el ángulo es menor de 90, su coseno es mayor que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo, no sé si ustedes se acuerdan por trigonometría, el coseno de un ángulo varía en el círculo trigonométrico de 1, ¿sí? Para el ángulo de 0 grados, a 0 para el ángulo de 90, a menos 1 para el ángulo de 180, ¿sí? Entonces, si el ángulo es menor de 90, el coseno de ese ángulo va a ser un valor mayor que 0, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el producto escalar va a ser positivo. O sea que cuando yo calcule el producto escalar de módulo de A por módulo de B por el coseno de omega, me va a dar un escalar positivo. Si el ángulo es mayor de 90, ¿sí? O sea, me paso de 90, el valor del coseno, que está dado en el eje de las abscisas, es un valor negativo. Por eso acá dice que el coseno de omega es menor que 0. Esto, mayor que 0, quiere decir positivo. Menor que 0 quiere decir negativo. Eso va a significar, entonces, quiere decir estas flechitas, el producto escalar es negativo. Fíjense que el producto escalar era un número, es un número, o sea que puede ser positivo, negativo, y el caso más particular es cuando el ángulo vale 90 grados, porque cuando el ángulo vale 90, el coseno que se representa en el eje de las X vale 0. Si el coseno del ángulo comprendido vale 0, eso significa que el producto escalar es nulo. No importa que los vectores no sean nulos, ¿sí? El producto escalar va a ser 0, porque va a estar multiplicado por el coseno de 90 que vale 0. Entonces, siempre se pueden presentar estas tres posibilidades, ¿sí? Que el producto escalar me dé resultado un número positivo, un número negativo o 0. Pasa que si me da 0, vamos a tener los vectores perpendiculares o también llamados normales. Fíjense que dice dos vectores no nulos, hay que aclarar que no pueden ser nulos esos dos vectores, son perpendiculares si su producto escalar es nulo, es decir, si su producto escalar vale 0. Esto es muy importante porque también vamos a trabajar en geometría con vectores, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a tener vectores paralelos, pero también vamos a tener vectores perpendiculares. Entonces, tiene que quedar claro desde ahora que si yo tengo dos vectores que no son nulos, son perpendiculares si el producto escalar es nulo. Bueno, acá vienen las propiedades del producto escalar. Las propiedades del producto escalar, ¿no es cierto? Básicamente la más importante es la propiedad conmutativa. Después también es asociativa de la multiplicación por un escalar. Esta también se usa mucho, la distributiva con respecto a la suma de vectores. Y este es un caso muy particular que es el producto de un vector por sí mismo. Pero la más importante es esta, ¿sí? Es decir, si yo tengo el producto escalar de A por B, que es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de omega, y tengo el producto escalar de B por A, o sea, conmutando los vectores, voy a tener el módulo de B por el módulo de A, pero por el coseno de menos omega. Porque en este caso el ángulo va hacia arriba, ¿sí? Y en este otro caso el ángulo va hacia abajo. Ustedes recordarán, los que saben y los que no tienen que ir aprendiendo, que los ángulos se miden por trigonometría, ¿no? A partir del eje de las X positivas. Si lleva sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo es positivo. Y si lleva sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que para un ángulo menor de 90, supongamos un ángulo de 45, el
coseno de 45 es exactamente igual que el coseno de menos 45. Y si no, pongan en la calculadora coseno de 45, ¿sí? Y pongan coseno de menos 45 y van a ver que le da exactamente lo mismo. Eso significa, entonces, como dice acá, que es lo mismo hacer el producto escalar de A por B que hacer el producto escalar de B por A. ¿Sí? Da el mismo número. La propiedad asociativa de la multiplicación por un escalar, fíjense que tenemos un escalar lambda que multiplica el producto escalar de A por B. Recuerden que esto da un número y esto también es un número. Entonces, puedo multiplicar el primer vector por el escalar lambda, esto me va a dar un vector y después hago el producto escalar. Pero también puedo multiplicar, ¿sí? Puedo multiplicar el segundo vector que es B, ¿no es cierto? Por el escalar, esto me va a dar un vector y después hago el producto escalar de A por B. Y eso vale para cualquier escalar que pertenece a los números reales. O sea que es asociativa de la multiplicación por un escalar, ¿sí? La distributiva es respecto, o sea, de la suma de vectores. O sea que esta también se usa mucho en la práctica. Si yo tengo que hacer el producto escalar de un vector A por la suma de dos vectores B más C, recuerden que esta suma de vectores me da un vector. Entonces, supongamos que yo le llamo S a esta suma. Hacer A escalar S es lo mismo que hacer A escalar B más A escalar C. O sea, aplicar, como dice el nombre, la propiedad distributiva. Da exactamente el mismo resultado. Y en el caso del producto de un vector por sí mismo, que también se va a usar después, dice que el producto escalar de un vector por sí mismo es igual al cuadrado del módulo. ¿Por qué? Esto se deduce, obviamente. Si yo tengo que multiplicar el vector A escalarmente por él mismo, voy a tener el módulo de A por el módulo de B por el coseno que forman. Si es uno solo el vector, el ángulo que forman es nulo, vale 0 grados, ¿sí? Entonces, multiplicado por el coseno de 0 grados, el coseno de 0 vale 1. Entonces me va a quedar el módulo de A por el módulo de A, ¿sí? Y eso es el módulo de A elevado al cuadrado. Fíjense cómo va ubicado el cuadrado. Va ubicado después de la barra, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo pongo el cuadrado adelante. O sea, antes de la barra. ¿Sí? Y siempre que me refiero al coseno del ángulo nulo, va este cerito acá arriba, porque es un ángulo, no un número. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Algo que no haya quedado claro en este producto escalar? No, Profe, ¿puede repetir el último de vuelta? ¿Sí? Este del producto de un vector por sí mismo. Sí, eso. Tenemos, exacto. Si no, acá nosotros trabajamos con dos vectores, ¿no es cierto? A y B, ¿sí? Bueno, acá trabajo con un solo vector. Entonces, si yo tengo que multiplicar tengo que hacer el producto escalar de A por A, tengo que aplicar la definición, y la definición decía que es el módulo del primero por el módulo del segundo, nada más que acá son iguales, por el coseno del ángulo que forman. Pero si yo tengo un solo vector, es como si tuviera dos vectores superpuestos, digamos, o coincidentes. Entonces no forman ángulo, forman un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0, ¿sí? Si ustedes se vuelven a pensar en el círculo trigonométrico, el coseno de 0 va desde el origen de coordenada hasta el radio del círculo trigonométrico. Y eso vale 1. Por eso, y en la calculadora si ponen el coseno de 0, le va a dar 1. Entonces, multiplicar, acuérdense que el 1 era el elemento neutro del producto, ¿no es cierto? Entonces, multiplicar el módulo de A por el módulo de A por 1 queda simplemente módulo de A por módulo de A. Y eso no es otra cosa que el módulo de A elevado al cuadrado. Recuerden que el módulo de A es un número y ese número es el que va elevado al cuadrado, ¿sí?
Y aparte vimos recién que ese número puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces por eso es que le recalcaba lo del cuadrado, que va fuera de la barra. ¿Ahora está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entendido. Seguimos entonces. Bueno, acá viene cómo puedo expresar, ¿no es cierto?, el producto escalar después trabajando en coordenadas cartesianas. Porque yo les di la definición de producto escalar, pero ustedes van a ver que en la práctica generalmente no se calcula el resultado del producto escalar, como ya les decía hoy, usando la definición. La definición generalmente se usa para hallar el ángulo que forman los vectores. Se va a calcular, de otra forma. Bueno, primero tengo que hacer el producto de versores, ¿sí? Acuérdense que los versores eran, ¿no es cierto?, I, J y K, estos que están acá, I, J y K, I, J y K. Este cuadro es un cuadro de doble entrada, donde acá figuran los versores en ese orden, y acá también figuran los versores en ese orden. Y acá, no sé si alcanzan a ver, hay un punto. Este punto representa el símbolo del producto escalar. El producto escalar también se llama producto cruz, ¿sí? Si mal no recuerdo, se llama producto cruz. Pero ya no usamos más, ¿no es cierto?, esa cruz que se usaba antes, ¿sí?, para representar, porque hay algunos que saben tal vez que el producto escalar se representaba con un por. Bueno, a partir de hace unos años se generalizó y usamos el producto escalar con un punto bien marcado nomás para que se diferencie del puntito del producto común. Si yo hago el producto escalar de I por I, es lo que acabamos de ver. O sea, yo tendría que hacer el módulo de I por el módulo de I por el coseno de 0 grados. Pero resulta que el módulo de I vale 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque I es un versor y nosotros vimos que el versor es un vector unitario. Entonces el módulo de I vale 1, el módulo del otro I vale 1, y encima tengo que multiplicar por el coseno de 0 grados que también vale 1. O sea que en definitiva, esto me va a quedar el producto de I por I, me va a quedar que es el módulo de I elevado al cuadrado, como vimos recién. Pero con toda la salvedad que le hice, que el módulo de este vale 1, el módulo de este vale 1 y el coseno de 0 vale 1, en definitiva el resultado da 1, el escalar 1. O sea que si yo multiplico dos versores por sí mismos, siempre voy a tener el valor 1. Y eso lo pueden ver acá en este cuadro. Cuando yo hago el producto de I por I, me da 1. Cuando hago el producto de J por J, me da 1. Y cuando hago el producto de K por K, me va a dar 1. Ustedes después van a aprender este cuadrito de memoria o lo van a tener, por supuesto, ahora ahí, ¿no es cierto?, anotadito. ¿Sí? Igual antes lo tenían macheteado, pero bueno. Si multiplico el versor I por el versor J, la situación cambia. ¿Por qué? Porque el versor I está sobre el eje de las X y el versor J está sobre el eje de las Y. Y esos dos versores ahora forman un ángulo de 90 grados. Entonces voy a tener el módulo de I por el módulo de J por el coseno de 90. Y resulta que el coseno de 90 vale 0. Entonces, el módulo de I vale 1, el módulo de J vale 1, pero el coseno de 90 vale 0. Conclusión, 1 por 1 por 0 da 0. Eso significa que cada vez que yo tenga que multiplicar dos versores diferentes, como en este caso el I por el J, me va a dar 0. Lo mismo va a suceder cuando hago I por K, me va a dar 0. Lo mismo acá, J por I me da 0, J por K me da 0, y lo mismo acá, K por I da 0, K por J da 0. Entonces, este cuadrito que está acá,
fíjense que los unos quedan todos en esta diagonal y todos los otros son ceros. Obviamente que se ve y se muestra para 2 nomás, ¿sí? No voy a estar haciendo todos estos casos, o sea, no voy a estar haciendo J por J porque me va a dar 1, ni K por K que me va a dar 1, ni voy a hacer I por J, o sea, está hecho, perdón, I por J, pero no voy a hacer I por K porque va a pasar exactamente lo mismo. Esto simboliza lo que más adelante vamos a ver a una matriz muy, pero muy particular que se llama matriz identidad. ¿Por qué? Porque solo tiene elementos en la diagonal principal y encima esos elementos son unos. ¿Sí? Entonces, cuando yo le hable la matriz identidad, ustedes tienen que relacionarlo con esto. ¿Sí? ¿Se entendió este cuadrito? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Para qué se usa ese cuadrito? Para resolver esta actividad. Dice, dados los vectores en función de sus coordenadas, hallar el producto escalar. Esto me va a desembocar después en cómo yo voy a calcular el producto escalar no usando la definición. Yo tengo un vector A y ya está, fíjense para el espacio, ¿sí? Para hacerlo bien genérico. Yo tengo un vector A donde tengo x1 por y, o sea, en realidad se lee x1y más y1j más z1k. Este es un vector A que está en el espacio y está dado por sus versores. Y tengo otro vector B, que es el vector x2y más y2j más z2k, que también está dado por sus versores. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer el producto escalar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Bueno, en la presencialidad yo trazaba una raya acá y lo trabajaba, ¿no es cierto? Les decía como si fuese un producto de polinomios. Entonces, ¿qué hacía? Y bueno, tomaba este término, ¿sí? O este, da lo mismo, vamos a tomar este primero. Tomo este término y multiplico por este primer término de B, por el segundo término de B y por el tercer término de B. Después, debajo, tomo el segundo término de A y lo multiplico por el primero de B, por el segundo de B, por el tercero de B. Y debajo hago el tercer término de A otra vez por el primero de B, por el segundo de B y por el tercero de B. Todo eso que yo estoy diciendo antes lo hacíamos, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Se complica un poco la situación. A ver, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue ya es el resultado, que es lo que ustedes van a usar en el práctico. Pero les cuento lo que va a suceder. Cuando ustedes multipliquen x1 por x2, acuérdense que x1 y 1 y z1 son números. Lo mismo acá, x2 y 2z2 son números. Entonces, cuando ustedes multipliquen, ¿sí? Porque les conviene hacer esto o buscar una bibliografía donde esté hecho, pero yo les diría que lo hagan. Cuando ustedes multiplican x1 por x2, ¿no es cierto? Les va a quedar escrito eso, porque esto es en forma genérica. Después en el práctico son con números. Y le va a quedar i1 por i2. Perdón, i1 por i por i por i. ¿Y qué vimos recién? Aquí era igual i por i. A ver quién se acuerda. A1. Muy bien. O sea que va a desaparecer, como decimos comúnmente en las y va a quedar solo x1 por x2. Cuando yo multiplique x1y por i2j, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucedía con i por j? ¿Cuánto valía? Da cero, porque son perpendiculares. Perfecto, o sea que esto va a desaparecer. Cuando yo multiplique este primer término por este, también va a desaparecer porque i por j es 0 e i por k también. O sea que en definitiva lo único que me va a quedar es x1 por x2.
Idem va a pasar con esto. Cuando yo multiplique I sub 1J por X2Y, el producto de J por X, pues de J por I es 0. O sea que ese término se va a cancelar. Cuando multiplique I1 por J, o sea, I1J por I2J, ahí estamos otra vez en el caso de J por J, que era 1. Entonces, lo único que va a quedar es I1 por I2. Acá va a ser 0 con el último, ¿no es cierto? J por K va a ser 0, desaparece eso. Y lo mismo va a suceder cuando multipliquen, ¿no es cierto? Z1K por el que tiene I, va a ser 0, el que tiene J va a ser 0, y solo va a quedar el término Z1 por Z2, porque al hacer el producto de K por K, vimos que daba 1. Para eso sirve el cuadrito anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar de todo esto? Y solamente me va a quedar esto. O sea que cuando yo calcule el producto escalar de A por B, eso va a ser igual al producto de X1 por X2 más I1 por I2 más Z1 por Z2. Ojo, todos son signos más. ¿Por qué? Porque tengo que el producto escalar de dos vectores en coordenadas cartesianas, o sea, usando los versores, es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. ¿Qué quiere decir homólogas? De las componentes iguales, o sea, X con X, Y con Y y Z con Z. ¿Por qué recalco que acá van signos más? Porque hay algunos alumnos que se les ocurre poner punto y coma. Si ponen punto y coma, también habría que poner paréntesis y sería un vector. Y nosotros dijimos al comienzo que el producto escalar, como su nombre lo indica, da por resultado un escalar, o sea, un número. Esto es lo que ustedes van a hacer en el práctico. Ustedes, dado dos vectores, ¿no es cierto?, solamente van a multiplicar sus componentes homólogas, van a sumar y le va a dar un número de resultado. Es mucho más sencillo, ¿no es cierto?, que hacer todo lo anterior. O sea, lo anterior es el desarrollo para obtener esto, que en la presencialidad se le pedía, por ejemplo, en un examen final, no así en un parcial, pero se le pedía. Bueno, ¿se entendió cómo se calcula el producto escalar dado dos vectores? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, seguimos. Acá hay una actividad, ¿sí?, que pide calcular y está resuelta, así que pide calcular el producto escalar de este vector menos 4, 2, que está en el plano, por este escalar 5, 3, que también está en el plano. Entonces, acá está hecho directamente, o sea, no está escrito menos 4 por 5, pero ustedes lo pueden hacer, y creo que la profesora Irma lo hace detalladamente para que sepan de dónde sale este menos 20. O sea, acá faltaría un paso previo, si quieren. Hacer menos 4 por 5 más 2 por 3. Acá ya está el resultado. Menos 4 por 5 da menos 20, porque menos por más da menos. Y 2 por 3 da 6, porque más por más da más. Obviamente que acá hay que tener en cuenta los signos. Como los signos son distintos, se restan los valores absolutos, 20 menos 6, 14, y se coloca el signo del mayor, o sea, el del mayor valor absoluto, ¿no es cierto? El signo menos. Esto es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Porque más de uno, como ve el más acá, suma 20 más 6, le da 26. Y ahí sonaron, hablando mal y pronto. Y en este caso, ¿no es cierto?, puedo hallar el producto escalar de vectores en el espacio. Acá ya está el resultado nomás, pero vamos a hacerlo en forma así mental. Fíjense, si yo multiplico 0 por 2, me da 0. O sea que eso se cancela. 3 por 1 me da 3. Y menos 3 por menos 4, menos por menos da más, o sea, 3 por 4 da 12. O sea que tengo 3 más 12 da exactamente 15. Bueno, este tipo de ejercicios lo van a ver en el práctico. Y este también, ¿sí?, se puede ver en el práctico. No en los primeros, pero a lo mejor en los últimos o en los complementarios. Dice, hallar el X
que está acá, fíjense, es la segunda componente de este segundo vector, hallar x para que los vectores, este 2 menos 1, 4 y este 0, x5 sean perpendiculares. O sea, vimos que para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué tenía que pasar? Que su producto Producto escalar de escalar 0. sea nulo. Que su producto escalar sea nulo. Muy bien, porque estos dos vectores tienen que formar un ángulo 90 grados. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer y es hacer 2 por 0, que ya sabemos que da 0, más menos 1 por x, más 4 por 5. ¿Sí? Y eso igualarlo a 0. Y bueno, y de ahí despejar el valor de x. O sea, le va a quedar una ecuación de primer grado con una sola incógnita, donde ustedes tendrán que despejar el valor x. ¿Sí? Y cuando despejen y calculen el valor x, hagan la verificación, les digo yo siempre, verifiquen, pierden un segundo y verifican, ¿sí? Si ese resultado da exactamente 0. Porque se pueden equivocar en el pasaje de término y este valor de x en lugar de ser positivo a lo mejor es negativo y cuando hacen la verificación no le da 0. Entonces todo lo que se puede verificar se verifica. Sí, ¿Hay un ejercicio que tenga el 3 completo para usarlo como guía? que tenga que completo. El 3 sería todo el ejercicio 3 hecho. Y creo que acá no, ¿eh? Pero, a ver, no, ahí ya sigue el ángulo. Pero no es difícil, o sea, a ver, lo voy a ir escribiendo y le voy a ir diciendo. Lo voy a ir escribiendo. En realidad, eso tendrían que hacer ustedes, ¿no es cierto? Las actividades que no están hechas quedan planteadas para que lo hagan los alumnos, pero lo voy a hacer yo. O sea, yo tengo 2 menos 1, 4. Pueden escribir ustedes también, ¿no es cierto? O sea, yo no X les haría dije, 20, ¿no, profe? espérate, escribo el vector segundo, 0, x, 5. Yo no les dije, pero siempre conviene que tengan una hoja de papel y un lápiz, ¿sí? Para hacer las actividades que se presentan acá. O sea, yo a veces porque por lo acotado del tiempo no les hago hacer, pero hay otras profes que le dan 5 minutos para que hagan ustedes. Bueno, ese producto escalar tiene que dar 0. Entonces, yo tengo que hacer 2 por 0 más menos 1 por x más 4 por 5 igual a 0. Obviamente que 2 por 0 da 0. Ojo con lo que sigue, porque da menos x más 20 igual a 0. O sea que, como bien dijo un compañero, despejando x, x vale exactamente 20. Muy bien, ¿sí? Porque le va a quedar la ecuación, le va a quedar menos x más 20 igual a 0. Entonces, a mí no me interesa el valor del opuesto de x. Si hago el despeje me quedaría menos x igual a menos 20. ¿Sí? Entonces, el opuesto de menos x vale menos 20. A mí me interesa cuánto vale x. X vale 20 positivo. Y cuando ustedes reemplazan, cuando yo le digo hagan la verificación, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 2 por 0, 0, que sigue siendo 0, y le va a quedar menos 1 por 20. O sea que eso le va a dar menos 20. Y como 4 Profe, por 5 daba 20, menos 20 más 20, 0. ¿Sí? profe, vio que es 2 por 0. Si ¿Sí? nosotros agarramos, si es por ejemplo 2 por 0, ¿podemos omitir directamente o sí tenemos que poner igual? Para empezar, yo te diría que ponga el 0 por lo menos. No hace falta que ponga 2 por 0, si no quieres poner, pero pon el 0 por lo menos, ¿sí? O sea, Bueno, después ya no hace falta. Después, cuando ustedes acuérdense que ustedes tienen que mandar, ¿no es cierto?, para las actividades y para los parciales, ustedes tienen que mandar una foto del desarrollo que hacen. Yo siempre les sugería a mis alumnos, cuando le daba el práctico, que hagan, no en este caso, ponele, pero que hagan los desarrollos completos. ¿Por qué? Porque yo les decía, si ustedes hacen los desarrollos completos, yo puedo rastrear el error. En álgebra no se corrige solo el resultado, se corrige todo el proceso, porque lo que nos interesa es el proceso mental que hacen ustedes para llegar al resultado, ¿sí? Sobre todo en estos primeros temas, en estas primeras clases. Peor ahora que no nos vemos,
que no le podemos hacer una devolución cara a cara y decirle, mira, te salió, vamos a suponer que le daba menos 20 a un alumno, y me dice, pero profe, si yo hice todo bien, no, te equivocaste en el último paso, ¿sí? Obviamente que no le vamos a poner 0 de puntaje, se le pone el puntaje que corresponde hasta el paso que hizo bien. Entonces, si esto tiene 3 pasos y el ejercicio vale 3, ¿sí? Le ponemos los 3 puntos si está todo bien, y si se equivocaron en el signo en el último paso, y bueno, yo le ponía 2, pero no le ponía 0. Entonces, obviamente que también eso depende de cada profesor de práctico, y por eso ustedes tienen que prestar mucha atención cómo resuelve la profe Irma, ¿sí? Por ahora. Y ella resuelve paso por paso, ¿sí? Para que no les quede ninguna duda. Trabajamos muy bien con la profe Irma. Bueno, ¿quedó claro cómo se hacía y quedaba 20? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Acá vemos cómo se calcula el ángulo que forman dos vectores. Dice, hallar el ángulo entre los vectores A y B. Como ustedes ven, ya está dado para el espacio, porque ya se generaliza, ¿no es cierto? Pero si fuese en el plano, se trabaja de la misma forma. Acá sí o sí tengo que usar la definición de producto escalar. Entonces, el producto de A por B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido, que acá se le llama alfa. Generalmente le llamamos alfa, que ahí, ya me fui otra vez, que es la primera letra del abecedario. Si yo quiero saber el ángulo, yo tengo que despejar coseno de alfa. Entonces, todo esto que está multiplicando al coseno de alfa lo paso al otro miembro, ¿sí? Y va a pasar dividiendo. Acá está dado vuelta nomás, ¿sí? Es decir, coseno de alfa es igual al producto escalar de A por B dividido el producto de los módulos. El producto escalar de A por B ya vimos cómo se calcula. X1 por X2 más Y1 más por Y2 más Z1 por Z2. Incluso esto se puede hacer aparte, ¿sí? Pueden hacerlo aparte al producto escalar y poner solo el resultado. Y el módulo de A y de B también ya vimos al comienzo cómo se calculaba. La raíz cuadrada de las componentes al cuadrado y sumadas, ¿no es cierto? O sea, las componentes de A, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado, por la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado. Y acá vuelvo a recalcar lo de los signos. Si el valor de x1 es negativo, por favor coloquen entre paréntesis, ¿sí? Vamos a suponer que es menos 3, entre paréntesis, porque no es lo mismo menos 3 entre paréntesis elevado al cuadrado, que da 9, que no poner el paréntesis, aunque ustedes igual ponen 9, pero no es lo mismo, porque si está menos 9 elevado al cuadrado, significa que yo elevo el 9 nomás al cuadrado y el menos no, y va a quedar el resultado menos 9, ¿sí? Parece una obviedad, parece una tontería, pero hay veces que se equivocan por eso. Y si queremos ser estrictos, el número negativo tiene que ir entre paréntesis. Eso también le va a pedir la profe Irma. Bueno, Profe, ¿podría sí, explicar de vuelta eso? sí, lo del signo de la raíz o todo. No, todo esto, porque no Todo entendí es, bien. bueno, si yo tengo que hallar el ángulo que forman dos vectores, ya sea en el plano o en el espacio, tengo que usar sí o sí la definición de producto escalar. Les digo más, en todo lo que sigue en geometría, por ejemplo, para siempre que tengan que hallar un ángulo, van a usar el producto escalar. No van a usar el producto que vamos a ver la próxima clase, que es el vectorial. Siempre se van a remitir al escalar. Entonces, la definición del producto escalar dice que A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido, que en este caso se llama alfa. Si yo quiero conocer el ángulo, tengo que despejar todo esto, que es el coseno del ángulo. Entonces, estos dos factores que están multiplicando al coseno pasan al otro miembro dividiendo, ¿sí? O sea que quedaría esto, acá quedaría el producto escalar de A por B dividido el producto de los módulos.
igual al coseno. Simplemente está dado vuelta, porque como lo que yo quiero es el coseno, pongo primero el coseno de alfa y después pongo, ¿no es cierto?, el producto escalar dividido el producto de los módulos, ¿sí? ¿Cómo se calculaba el producto escalar de A por B? Recién lo terminamos de ver, solo se calculaba así, ¿se acuerdan? La suma del producto de las componentes homólogas, ¿sí? Acá dice x1 por x2 más, acá no está el puntito y acá tampoco, pero siempre que no hay nada entre dos números, es un producto, sería y1 por y2 más z1 por z2. Y eso va a estar dividido por el módulo de A y el módulo de B. El módulo de A vimos al comienzo, se calculaba por Pitágoras, ¿se acuerdan? Entonces era la primera componente de A al cuadrado más la segunda componente de A al cuadrado más la tercera al cuadrado. Acá sí hay que marcar bien el producto porque de acá va a salir un valor y de acá va a salir otro valor. Y la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado. Profe, Sí, pregunto una cosa nomás. Si nosotros queríamos hallar el valor del ángulo, ¿no es cierto? ¿Ese coseno pasa del otro lado como contrario o no? o sea, vos podés dejarlo acá y pasar esto dividiendo acá, no hay ni un problema. Acá está puesto primero y lo otro está puesto segundo, simplemente para que sea más fácil, porque acá le va a salir un valor que va a estar comprendido entre 0 y 1, y, o sea, entre 1 y 0 y entre 0 y menos 1. Eso es otra cosa que le quiero recalcar. Si a usted acá le sale 2,8 y revisen los signos, porque siempre el coseno de un ángulo está comprendido entre 1, 0 y menos 1, ¿sí? Pero siempre, ¿no es cierto?, tienen que hacer este cociente. Esto es una igualdad, o sea que tiene dos miembros. El coseno puede estar hoy a la izquierda, como está acá, y despejo esto para acá, o puede estar el coseno, ¿no es cierto?, o sea, a la derecha y despejo esto para acá, o a la izquierda dado vuelta, es simplemente dado vuelta. Lo que van a obtener acá es el coseno del ángulo. Entonces, para hallar el ángulo se pone arco coseno y se pone el número que le quede acá, vamos a suponer que le da 0,5. ¿Sí? Si ustedes les da 0,5, significa, ¿no es cierto?, que tienen que poner en la calculadora coseno a la menos 1, y de esa manera, o sea, con la función inversa, le va a dar el ángulo, ¿sí? El ángulo que tiene por coseno a 0,5 es el ángulo 60 grados. Es un valor recontra conocido y que ustedes después lo van a memorizar, ¿sí? Entonces, simplemente eso, ¿sí? Y si le da, por ejemplo, que el coseno del ángulo vale 0,866, le va a dar un ángulo de 30 grados. Y si le da 0,707, el ángulo va a ser de 45. Le estoy dando valores exactos, pero por supuesto que le puede salir un ángulo que tenga grados, minutos y segundos. Para eso hay una tecla en la calculadora que aprietan esa teclita y le da el ángulo con grados, minutos y segundos. O sea Quedó que, más para el apunte quedaría que acá nos tiene que dar entre menos 1 y 1. Exactamente, perfecto, perfecto, así es. No le puede salir un número distinto de 1 ni de menos 1. O sea, no puede salir 1,8, no puede salir menos 1,5. Sí puede salir 0. Eso significa que los dos vectores son perpendiculares. Pero ahí ya le va a salir 0 acá en el numerador, ¿sí? Porque acá no les va a salir 0. ¿Sí? Porque acuérdense que decíamos que los vectores tienen que ser no nulos. Entonces acá le va a salir raíz cuadrada de 5, por ejemplo, por raíz cuadrada de 8, porque no hace falta que estos sean raíces exactas, ¿sí? Y le va a salir 0 acá arriba. Si sale 0 acá arriba, ustedes ya están sabiendo que el coseno de 90 era el que daba 0. Y si no, lo ponen en la calculadora le va a decir que el ángulo es de 90. Era muy buena la pregunta esa, ¿eh? Bueno, estamos más o menos, para el que preguntó, ¿se entendió? Sí, profe, lo entendí Bueno, perfectamente. me alegro. Quedan 5 minutos y creo que acá la interpretación, a ver, el producto escalar tiene una interpretación geométrica.
Y tenemos, si tenemos dos vectores, A y B, fíjense, este es el vector A, este es el vector B, y acá está el ángulo alfa que forma. ¿Ves? Este ángulo alfa no está marcado, pero es un ángulo que va desde A hasta B. Resulta ser que, volviendo a la definición de producto escalar, como la terminamos de ver, el producto escalar de A por B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. ¿Qué pasa? Hasta ahí, nada nuevo. Si yo proyecto el vector B sobre el vector A, me queda este segmento. Este segmento se llama, como dice acá, proyección del vector B sobre el vector A, ¿sí? Proyección del vector B, la barra quiere decir sobre el vector A. Entonces yo puedo calcular, esto dice I, puedo calcular el coseno de alfa como estamos acostumbrados en trigonometría. ¿A qué es igual el coseno de un ángulo? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? La proyección del vector B sobre el vector A. ¿Y quién es la hipotenusa? Ojo, ahí, el módulo de B. No es simplemente B, es el módulo de B, porque es lo que mide B. ¿Por qué usamos el módulo? Porque esto también es una distancia, no es un vector. Entonces vengo a mi definición original y ¿qué hago? Reemplazo el coseno de B por esta expresión. Entonces me va a quedar que el producto escalar de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B y en lugar de... ¿Cómo? ¿Por qué se reemplaza? ¿Puede explicar de vuelta esa parte, por favor? Sí, hasta acá es la definición. Pero en la gráfica yo tengo que el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Es trigonometría esto, ¿eh? Entonces, el cateto adyacente es la proyección del vector B sobre el vector A y dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es lo que mide el vector B, por eso va módulo de B. Entonces, en la definición reemplazo el coseno de alfa por este cociente. Entonces me queda, ¿no es cierto?, que el producto escalar de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B, hasta ahí igual. En lugar de poner coseno de alfa, pongo este cociente, proyección del vector B sobre el vector A sobre el módulo de B. ¿Qué pasa? Que yo tengo el módulo de B acá debajo y el módulo de B acá arriba. Estos son números, entonces cancelo, simplifico. Puedo simplificar el módulo de B con el módulo de B. ¿Qué me queda? Solo el módulo de A por la proyección de B sobre A. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Porque sigue. ¿Se entendió hasta ahí? O Sí, sea, el producto escalar de A por B entonces es igual al módulo de A por la proyección de B sobre A. En la diapositiva que sigue, ¿no es cierto?, está hecho al revés, porque acuérdense que el producto escalar es conmutativo. Entonces, hacer B por A es el módulo de B por el módulo de A, pero por el coseno de menos alfa. Y el coseno de menos alfa, si ustedes se fijan acá, ¿sí?, estamos haciendo, esto es B, falta el nombre acá de B, esto es A. Si yo proyecto A sobre B, tengo que prolongar B para que la proyección forme acá el ángulo recto. Este ángulo es recto. Y este segmento, de acá hasta acá, que es mayor que el vector B, se llama proyección de A sobre B. Entonces, el coseno de menos alfa ahora va a ser la proyección de A sobre B, pero sobre el módulo de A. Haciendo el mismo proceso de hoy, cambiando el coseno de menos alfa por esa proyección de A sobre B sobre el módulo de A y simplificando módulo de A con módulo de A, queda que el producto escalar de B por A es igual al módulo de B por la proyección de A sobre B. No se asusten, lo que ustedes tienen que saber es esto que dice acá. Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él.
Fíjense, vuelvo a la diapositiva anterior. ¿A qué era igual el producto escalar de A por B? Al módulo, y acá les doy una ayudita, al módulo del primero por la proyección del segundo sobre el primero, ¿sí? ¿Se entiende esa reglita mnemotécnica? Si ustedes tienen el producto escalar de A por B, pueden decir que es igual al módulo del primer vector que es A por la proyección del segundo vector que es B sobre el primero que es A. Y eso también vale para este. Si yo tengo el producto escalar de B por A, es igual al módulo del primero, que en este caso es B, por la proyección del segundo, que en este caso es A, sobre el primero, que en este caso es B. Como eso se cumple en ambas situaciones, se dice que el producto escalar en general de dos vectores, o sea, generalizando para los dos casos de dos vectores, es igual al módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. O sea, porque vale para A por B y vale para B por A. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, Entendió, profe. Bueno, Profe, una y pregunta. sí, a ver. Ah, sí, esa es la última. Sí, pregunte. Em, por ejemplo, en la guía práctica de vectores nos dice, Sí, acá tengo. dados 3 puntos, la 3C nos dice Sí. hallar la proyección de AB sobre AC. Entonces tendríamos que usar Exacto. la ecuación que usted acaba de explicar, ¿no? Bueno, ahí te comento lo siguiente. En ese ejercicio 3 te dan puntos. A, B y C son puntos. Lo primero que vas a tener que hacer para calcular el producto escalar es calcular el vector AB. El vector AB está formado por esos dos puntos y ahí van a tener que hacer lo que le decía la profe el martes. Sí, Van B a tener menos que A. hacer, Sí. exacto, extremo menos origen. Y en el otro van a tener que hacer C menos A. Muy bien. En el ítem B le pide calcular el ángulo que forman esos dos vectores y en el ítem C, como me estás diciendo muy bien, hay que calcular la proyección de AB sobre AC. En estos casos y estando en el plano, fíjense que nos pide graficar. Yo siempre les digo, grafiquen los puntos, grafiquen los vectores, entonces les queda bien definido cuál es el ángulo, en este caso, que tienen que calcular y sobre todo la gráfica para la proyección. Si ustedes grafican, ustedes van a ver bien qué tienen que proyectar sobre qué, porque siempre es el problema es que la proyección les sale mal porque en lugar de proyectar, por ejemplo, AB sobre AC, proyectan AC sobre AB, porque no es lo mismo calcular la proyección de AB sobre AC, como les pide ahí, que hacer la proyección de AC sobre AB. O sea, ¿sí? ¿Se entendió? Aunque no les pida la gráfica, ¿sí? Ustedes hagan, sobre todo cuando practican en las clases o fuera de la clase. Hagan, en todo lo que se puede graficar, aunque no les pida la gráfica, grafiquen, porque la gráfica aclara muchas dudas y en geometría es obligatorio hacer la parte analítica y la parte gráfica, sí o sí. Bueno. Bueno. Gracias. Si hay alguna pregunta, el jueves que viene me preguntan, ¿sí? No hay ningún problema. Pero no se queden con las dudas, por favor, pregunten. Después vamos a crear el grupo de WhatsApp con la profesora para que puedan consultarnos también por el WhatsApp, digamos. Pero lo vamos a armar después con ella. ¿Mm? ¿Quedamos así? No sé Sí, si en el profe. chat había Sí, algo profe. más, alguien preguntaba algo, ¿no? ¿Nada? El martes, hoy es jueves 18, el martes 23 ustedes ya tienen práctico nomás, ¿sí? Y el jueves 25, si Dios quiere, yo doy la última clase que es producto vectorial, que como vieron ahí es lo que sigue, ¿sí? Me pasé también ahí. El producto vectorial y el producto mixto. Tengo que dar sí o sí el jueves que viene porque el otro jueves ya es jueves santo, ahí ya no tenemos clase. ¿Estamos? ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra profe. pregunta? ¿No? ¿Nada más? No, profe. No, profe. Bueno, nos vemos. profe. Chao, No, chao. profe. Nos vemos. Chao, Profe. profe. No, profe. No, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao, profe.